Ok, volvamos ahora a esta cosa, cerramos nuestro terminal también. Hasta ahora en realidad no hemos hecho nada real del problema, simplemente escribimos una función que grafica algo que nos va a servir como referencia. Entonces la implementación real la vamos a poner entre medio. En algún lugar por acá vamos a tener nuestra implementación para el método de rungecuta. Entonces quizás acá podríamos poner implementando solución usando rungecuta 2. Ok. Necesitamos partir por definir la función que va al lado. Recuerden que esta cosa era de i a de t igual a una función que podría ser función de t y de i. Entonces necesitamos escribir esta función f. Ok, entonces esto es un comentario. Necesitamos escribir esa función f. Entonces vamos a definir f, pero démosle un mejor nombre. Digamos que esta es la función del péndulo. Y esta función en general podría depender de t y de i, pero ya sabemos que en nuestro péndulo no va a depender de t, porque la función del péndulo no depende de t. Pero para que sea general pongamos t ahí. Y recuerden que esta función es una función vectorial. Este f es un vector. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces podríamos poner un mensaje acá. Ahora esta es la ecuación del péndulo real. E incluso podríamos escribir acá abajo de i a dt igual a menos g, perdón, de 2i a dt2 es igual a menos g partido por r seno de phi. Y entonces esta es la versión real, original, pero en realidad este phi representa nuestro i sub 0. Y este i que tenemos acá entonces es un vector. Podríamos ser más detallados acá, entonces podríamos decir cuáles son los inputs de nuestra función. Y los inputs de nuestra función van a ser el tiempo t, que es un float, y es el tiempo. Y nuestro i, que va a ser un arreglo, tiene que ser un ND-array, que va a contener phi y omega. Omega es de phi a dt. Estas son las componentes del vector i. Y entonces esto da una idea de qué es lo que hace la función y ahora lo podemos implementar. Entonces, recuerden, lo que hacía la función del péndulo, cuando la escribíamos vectorialmente, era en su primera componente. Entonces esta cosa va a tener que entregarnos dos componentes. El output de esta función va a ser dos componentes. Y la primera componente que entregaba era la segunda componente del vector i. Así que simplemente tomaba el vector i y nos entregaba su segunda componente, que en Python tiene el índice 1. Y la segunda componente del output de la función era menos g partido por r por seno de la primera componente de i. Eso es i sub 0. ¿Ok? Ahora, esto que está acá es una lista. Entonces, si queremos transformar esto en un arreglo, tenemos que decir ND-array. Y nos conviene que sea un array porque así después, cuando hagamos operaciones con esta cosa, esas operaciones van a, por ejemplo, si lo multiplicamos por h, va a multiplicar elemento por elemento los componentes h. Y entonces, return output. Guardar. Sería bueno ver si es que esta cosa hace lo que esperamos. Entonces corramos el archivo. Crea nuestro gráfico. Y probemos. La función péndulo. ¿Qué hace si es que le pasamos t igual a 0? Y para i le pasamos, por ejemplo, 0, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que entregarme la primera componente. Tiene que entregarme la primera componente, o sea, la segunda componente que yo le pase. O sea, lo que sea que yo le pase acá me lo tiene que devolver. Así que digamos que aquí le pasamos 0. Y
y la siguiente componente de lo que me va a entregar es menos g partido por r por el seno de alguna cosa. Entonces, si yo le pasara pi medios, entonces seno de pi medios debería ser 0. Entonces, si yo aquí le paso np.pi partido por 2, esta cosa yo espero que me retorne 0,0. Ese debería ser el output. Entonces, probémosla. Ok, problemas. Ok, creo que el problema de esto es que no le gustó que fuera ndArray. Lo que hay que hacer es pasarle array para que transforme esta cosa que en realidad es una lista en un arreglo. Entonces voy a correrlo de nuevo. Y voy a evaluar de nuevo lo que habíamos planeado. Y aquí entonces espero que el output de esto sea 0,0. Y lo que obtengo es 0, menos 9,8, es decir, evalúo en pi medios. Y claro, me había equivocado yo porque seno de pi medios en realidad es 1, así que lo que me tiene que entregar es menos 9,8 partido por 1, así que estamos bien. Si yo le hubiese dado 0,0, esto debiese entregar 0,0. Así que podríamos pensar que la función está bien. En general ustedes debiesen, cada vez que escriben una función, probarla extensivamente, y una vez que están seguros de que funciona y hace lo que tiene que hacer, entonces siempre puede haber un error, pero si están más o menos seguros, entonces ya tienen un producto que es útil y debiesen guardarlo para el futuro. Entonces este es un buen momento para crear otro commit. Entonces voy a guardar nuevamente los cambios y voy a decir acá que define función vectorial para péndulo. Ok, cambio guardado. Volvemos entonces a nuestro programa. Lo que tenemos hasta ahora es la función que voy a evaluar cuando quiera resolver el método Runge-Kutta. Entonces ahora viene implementar los pasos de Runge-Kutta. Entonces, un paso de Runge-Kutta requería calcular estos RK1 y RK2. Entonces podría definir una función que calcule RK1, por ejemplo. Y entonces RK1, recuerden, era esta cosa que era h multiplicado por la función. Entonces va a necesitar conocer alguna función para evaluar. Va a necesitar un h. H es nuestro intervalo de t. Entonces hay que darle un intervalo de tiempo, le vamos a llamar dt. Este es el que hace las veces de nuestro h. Y necesita calcular la función evaluada era f sub n para pasar al paso n más 1. Entonces necesita saber cuáles son las condiciones sub n. Entonces va a necesitar saber cuánto vale t sub n y cuánto vale el vector i sub n. En general este i sub n va a ser un vector, porque va a tener phi y omega 0, tal y como lo describimos acá. Entonces, este no requiere tanta descripción. Entonces con un comentario sencillo del estilo constante, perdón, le puse RK1 y en realidad se llama K1, constante K1 del algoritmo de Runge-Kutta o de orden 2, no sé. Bueno, el output que tenemos que entregar esta cosa es h multiplicado por f sub n. Eso es lo que está escrito en el método. Pero este h en realidad es nuestro dt. Y el f sub n corresponde a nuestra función evaluado en t sub n, i sub n. Y aquí es donde es importante que esta cosa haya sido un arreglo. Porque si se fijan ahora, función evaluada en tn, in va a, en realidad cuando lo usemos, evaluar esta función. Y entonces esa función va a entregar un arreglo como su output. Y cuando multiplique por dt, cada uno de los elementos va a ser multiplicado independientemente. Entonces ahora hacemos un return del output. La podríamos probar. Es relativamente sencilla esta función. Entonces vamos a correr esto.
y podemos probar cuánto da K1 cuando le pasamos la función que queremos evaluar, que va a ser la función del péndulo, que se llama func péndulo. Necesitamos darle un intervalo de tiempo. Las otras constantes eran dt, así que vamos a darle un 0.1, un t sub n, da lo mismo porque no depende de t sub n nuestra función, así que digamos 0. Y cuando lo evaluábamos en cuando lo evaluábamos en np.pi medios, daba menos 9,8, así que ahora va a estar eso multiplicado por 0.1. El otro era 0. Y si corremos esto, obtenemos menos 9,8 por 0,1. Está bien. Y si calculáramos acá con 0, está bien. Entonces de nuevo estamos más o menos seguros que lo que acabamos de implementar, este K1, es razonable, así que podemos guardar ese cambio porque es un cambio valioso. No queremos perder el cambio que acabamos de hacer. Así que ponemos un cambio, implementa K1, cálculo de K1 para Rungekuta de orden 2. Cambio guardado. Volvemos a nuestro código. Después de K1, según el método de Rungekuta, lo que había que hacer era implementar K2. Este K2 lo que hacía era multiplicar de nuevo h por la función evaluada, que ahora eran tn más un medio, y después venía i sub n más un medio por K1. Eso era lo que decía el algoritmo. Entonces de nuevo vamos a necesitar la función, porque la vamos a tener que evaluar. Vamos a necesitar un dt, y vamos a necesitar las condiciones t sub n y las condiciones i sub n. Y esta cosa sola va a saber que tiene que llamar acá a K1 y evaluarlo en las cosas correctas. Entonces, acá podríamos poner de nuevo un docstring, pero les voy a dejar que lo hagan ustedes mismos. Y lo que esta cosa tiene que hacer entonces es, primero que nada, calcular cuánto vale K1. Se le va a llamar K1 sub n. Para las condiciones en las cuales está, para este dt, para este t sub n y para este i sub n. Entonces, esto simplemente corresponde a hacer un llamado a la función K1 que está escrita acá arriba. Y esa tiene que ser evaluada en la misma función en la cual estamos evaluando K2. Tiene que recibir el mismo dt, tiene que recibir t sub n y tiene que recibir i sub n. Entonces, esto va a calcular K1 para los puntos en los cuales estamos parados. Y una vez que calculamos K1, podemos calcular cuánto vale el output de esta función, que corresponde a la constante K2 sub n. Y esta constante K2 es h, decía yo, multiplicado por f evaluado en cosas. Entonces este h es nuestro dt. Y viene la función evaluada en qué. Tiene que ser en t n más un medio. Entonces tiene que ser t sub n más dt medios. Así que nuestro dt partido por 2. Pero en nuestro caso no importa porque la función nunca se evalúa en el tiempo. La función del péndulo que estamos trabajando no depende del tiempo. Y la siguiente que se evalúa acá es i sub n, que recuerden es un vector de dos coordenadas, phi, omega, en el enésimo paso, más k sub 1 medios. Pero el k sub 1 es el k sub 1 que calculamos acá arriba, así que ahora podemos decir que esto es simplemente k1 sub n medios. Y eso entonces debiese calcular k sub 2. Entonces, si se fijan, toda la lógica de mantener los vectores que tuvimos que hacer a mano antes, en realidad acá se manejan naturalmente si es que estamos usando arreglos de NumPy. Cuando multipliquemos esta cosa dividido por 2, cada uno de los elementos se divide por 2. Cuando le sumamos un elemento, suma elemento por elemento. Y todo funciona como debiese. Entonces tengo que hacer un return del output. Entonces de nuevo sería bueno probar si es que esta cosa funciona. Y entonces deberíamos llamar a la función K2 y la debiésemos llamar tal como llamamos la función K1. La llamamos en alguna cosa, podríamos llamar la función K2 output not defined. Entonces porque no se llama output, le llamé return
K2 sub n. Entonces, eso es bueno, me di cuenta que había un error en mi función, entonces ahora puedo probar si es que corre. Y al menos corre, sería bueno asegurarme de que los números que estoy viendo aquí tienen sentido. Y eso lo podemos hacer con una pura iteración a mano, poniendo los números y viendo si es que funciona. Se los dejo de tarea a ustedes. Para efecto de este video voy a asumir que no cometí errores. Y entonces, de nuevo, este es un cambio que vale la pena guardar. Así que guardo los cambios. Y acá entonces voy a escribir que implementa cálculo de K2 para método rungequta2. Ok. Esta idea de ir haciendo cambios pequeños, probando que las cosas funcionen y guardando en el repositorio es algo que necesitan aprender. La idea es que si yo después hago cambios en este script en el que estoy trabajando y de alguna forma paso a llevar algo, lo borro o lo que sea, siempre puedo volver a este estado en el cual las cosas funcionan relativamente bien. No está completado, pero todo lo que está escrito aquí yo sé que pareciera funcionar. Entonces me gustaría ser capaz de volver a este estado eventualmente. Ok. Ahora que ya tengo las constantes K1 y K2, me gustaría poder dar un paso de rungequta. Entonces voy a definir paso rungequta2. ¿Okay? Que lo que va a hacer es tomar mi condición I sub n y T sub n y avanzarme un paso dado un intervalo de tiempo que yo le dé. Entonces, para saber qué es lo que estoy integrando, tengo que decirle cuál es la función a integrar. Tengo que decirle cuál es el intervalo de tiempo que quiero avanzar y las condiciones en las que estoy actualmente. Entonces básicamente recibe las mismas cosas que K1 y K2. Y esta cosa, si se acuerdan, para hacer el paso, esto era in más 1, lo que hace es tomar i sub n, más, y acá debiese ser el K2 sub n. Esto era la simplificación final del paso de rungequta. Entonces tengo que escribir esto en código ahora. Entonces, esta cosa era, lo que estoy diciendo es que el i sub n más 1 va a ser mi output. Así que esto es simplemente el output. Y tiene que ser igual al i sub n, que es uno de los inputs del código, i sub n, más k sub 2n. Entonces lo que tengo que hacer es llamar a la función k sub 2. Así que k sub 2 evaluado en la función, el dt, t sub n, i sub n, y eso entonces es mi k sub 2. Y con eso, el output de esta cosa va a ser el paso i sub n más 1 del algoritmo de rungequta, y el tiempo nuevo va a ser dt más t sub n. Y eso va a ser mi t sub n más 1. Así que puedo entregar el output. De nuevo, sería bueno hacer uno a mano y probar si es que los valores son razonables. Lo único que voy a probar ahora es que esta cosa corra y entregue valores que no sean absolutamente locos. Entonces voy a tomar paso rk2. La función a evaluar es la función del péndulo. ¿Cómo se llama? Función péndulo. Necesito darle un intervalo de tiempo. Arbitrariamente elijo 0.1. Tiempo, digamos que es el tiempo 0, y la condición inicial dijimos que iba a ser np.pi sobre 10 y la velocidad 0. Entonces supongamos que le pasó eso. Y esta cosa dice que paso rk2 no está definido porque no la corrí. Entonces si la corro ahora e intento, funciona. Al menos entrega algún valor. Y lo que está pasando al parecer es que, si se fijan, partió en un ángulo de 0,3. El ángulo siguiente es 0.29, así que se achicó el ángulo. Y la velocidad aumentó en la dirección negativa, así que es más o menos para donde se tiene que mover el péndulo. Así que esto me da una idea de que probablemente lo que estamos haciendo está funcionando, probablemente. La prueba final en realidad la vamos a ver cuando ya hagamos una integración en un intervalo un poco más grande. Así que guardemos esta cosa. Entonces implementa un paso de rungequta2.